Hola, continuando con nuestras clases, hoy vamos a trabajar sobre un texto de un investigador boliviano. Es un texto muy interesante que viene a articular un tanto los temas que nosotros ya veníamos trabajando. Tiene que ver con las cuestiones de desarrollo, ¿sí? Son temas que van cerrando esta parte de la unidad introductoria y esta primera unidad de la materia. Con respecto al texto de Eric Torrico, es un texto que se llama Una comunicación para salir del desarrollo. Está dentro de un pequeño libro que se publicó hace algunos años. Les decía que es de un comunicólogo, un comunicador boliviano. Ahí tienen la foto. Él es licenciado en comunicación, pero también es magíster en ciencias sociales y posgraduado en Brasil para comunicación para el desarrollo, ¿sí? Eh, es una figura importante del campo epistemológico en la comunicación. De hecho, tiene libros que abordan ese tema. Y este texto puntualmente que vamos a trabajar el día de hoy es parte de un libro que se llama Hacia la comunicación decolonial, ¿sí? De este texto, de este libro, surge el pequeño capítulo que nosotros vamos a leer y vamos a trabajar también en instancias de prácticos, ¿sí? El texto es breve, son pocas páginas, así que es muy fácil de leer y de abordar en una clase práctica de poco tiempo. ¿Qué planteo tiene este autor? Él lo primero que dice es, bueno, en el libro lo dice 60 años, plantea, en realidad ya estamos casi a 70 años de que la idea de desarrollo esté como una noción rectora de las políticas públicas, de las políticas estatales, interestatales, y un poquito menos, entre 50 y 60 años, la comunicación, ¿no? Apareciendo como vinculada con esos temas también, con este tema del desarrollo. Así que no es un tema nuevo en el campo de las ciencias sociales, no es un tema nuevo en el campo puntual de la comunicación social, por lo tanto, no debe ser un tema desconocido por un estudiante de cuarto año de la carrera de comunicación. ¿Qué dice Eric Torrico? Bueno, él nos recuerda cosas que nosotros ya habíamos venido conversando en clases, como por ejemplo quién es el referente histórico en torno al concepto moderno de desarrollo. Y es el presidente Harry Truman, porque en 1949 pronunció un discurso, justamente en instancias de su asunción, donde casi que nos bautizaba como subdesarrollados al resto del mundo que no había logrado instancias de avance con el modelo capitalista industrial que había podido obtener Estados Unidos, especialmente a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, el concepto más cercano al campo de la comunicación, que es el texto de Everett Rogers sobre la difusión de innovaciones. Ese texto de Rogers es de 1962. Nosotros lo habíamos mencionado a Everett Rogers porque es en cierta medida mentor de otro boliviano importante en la historia de las teorías de la comunicación, como es Luis Ramiro Beltrán, ¿sí? Sobre todo vinculado a este tema del desarrollo. ¿Qué dice Eric Torrico en este artículo? Básicamente, Torrico nos plantea que debiéramos pensar en que se ha ido instalando un modelo civilizatorio, más allá de un concepto de desarrollo, un modelo de desarrollo, un modelo civilizatorio, perdón, en torno al desarrollo. Y entonces dice, quedaron formalizados un modelo civilizatorio que se asienta en el poder del capital, la ciencia y la tecnología, un esquema de interpretación unilineal y progresiva de esa historia y un patrón de uso en los procesos y recursos comunicacionales destinados a inducir y sostener los efectos de la modernización, ¿sí? El desarrollo entonces para él no va a ser simplemente un concepto vinculado con el campo sociológico
o sobre el cual comunicación en algún momento de la historia vino a asociarse o a empardarse, sino que el desarrollo es un modelo civilizatorio de Occidente que sostiene el capitalismo y que se ha ido expandiendo no solo a lo largo del territorio planetario, sino también a lo largo de la historia, ¿no? Consolidándose como un modelo hegemónico. Eso es lo que plantea Torrico en las primeras páginas de este libro. Y entonces dice, el papel de la comunicación en ese modelo civilizatorio es un papel meramente instrumental. Se usa la comunicación, por ejemplo, para acceder a procesos de modernización y procesos de desarrollo. La comunicación es la tecnología que nos va a permitir alcanzar esos niveles de modernidad y esos niveles de desarrollo, y sobre todo el desarrollo entendido como un crecimiento económico simplemente, ¿no? No como un desarrollo humano integral, sino como un crecimiento económico. Dice que desde el siglo XVIII venimos ya considerando conceptos parecidos a estos que él plantea, por ejemplo, la contraposición entre civilización y barbarie, que no es una contraposición o conceptos novedosos, sino que al menos en el caso argentino ya fueron empleados, por ejemplo, por Sarmiento, ¿no? Ya fueron empleados para justificar la aniquilación o el desplazamiento de las comunidades originarias del sur de la República Argentina. La civilización frente a la barbarie es un concepto, una contraposición que precede a otros que van a tomar como civilización al desarrollo, ¿sí? Y barbarie van a venir a ser los subdesarrollados. En el caso de el ejemplo de Estados Unidos desarrollado y el resto del mundo subdesarrollado, por ejemplo Argentina, Sudamérica, Asia o África, vendríamos a ser el equivalente a esa barbarie del siglo XVIII. Ya a mediados del siglo XX aparecen otros conceptos que son los de países subdesarrollados, que es así como nos llama el presidente Truman. Aparecen otros conceptos como países en vías de desarrollo, países pobres, países del tercer mundo, países emergentes, países de la periferia, en síntesis, países del sur del mundo, ¿no? Todo lo que esté por el sur, ¿sí? O debajo de la línea del Ecuador tiende a ser subconsiderado o tratado como dependiente de un modelo aspiracional, que es el modelo capitalista industrial de Estados Unidos. Y esto incluso se fue instalando de tal manera que tanto las derechas políticas como las izquierdas políticas lo han ido asumiendo como un planteo normal, ¿no? Lo han ido normalizando, internalizando. Se pensaba en un camino signado por, dice Torrico, la industrialización, el incremento de la producción, la urbanización o la consolidación de las ciudades, el aumento del consumo, la democratización en cuestiones formales al menos, ¿sí? Los modelos de estados asentados en la democracia, aunque esa democracia la administre una oligarquía pequeña, ¿sí? Y entonces aparece esta idea de que el horizonte es la modernidad, ¿no? La modernidad como una brújula de la historia. Pero sabemos nosotros que la modernidad ha estado regida por criterios eurocéntricos, ¿no? ¿Qué era lo bueno, moderno y desarrollado? Básicamente lo que era blanco, capitalista, hombre, aquel que no tenía enfermedad mental, ¿no? La gente que tenía un capital, que tenía propiedad, esos entraban dentro del rubro de lo que entendemos por modernidad. Entonces, el faro o la brújula de la modernidad se ha ido transformando también en el faro o la brújula de esa noción de desarrollo que nosotros venimos discutiendo en clases. Tiene una triple funcionalidad esto del concepto de desarrollo vinculado con el de modernidad.
Está revitalizado por esa ansia de lo moderno, de lo novedoso, de lo que nos lleva hacia un futuro mejor. Regeneró además el sentido de la utopía, tomando como base potencialidades de un presuntamente infinito avance científico-tecnológico, ¿no? Todo va a ser más, entre comillas, moderno en un futuro, y proporcionó un nuevo parámetro para la clasificación de las sociedades, este que nosotros ya veníamos diciendo, el de desarrolladas y subdesarrolladas. ¿Se acuerdan que antes de esto habíamos hablado de sociedades atrasadas, ¿no? Modernas y atrasadas. Bueno, el nuevo concepto es desarrolladas, subdesarrolladas. Y en relación a este concepto de desarrollo y de modernidad, bueno, ¿cuál es el rol de la comunicación? Básicamente, dice Torrico, en estos primeros momentos va a servir la comunicación para que se adopten las medidas necesarias para lograr esa modernización. ¿Y cuál era la función de comunicación entonces? Quitar los obstáculos sociales, políticos, culturales, institucionales que tenían las estructuras sociales rígidas. Y entonces nos permitían los sistemas de comunicación, las herramientas y estrategias de comunicación, derribar barreras para lograr instalar la idea de modernidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces llevar la radio a los territorios agrícolas, expandir los mensajes a través de los medios de comunicación. No estamos hablando de hacer que la gente se apropie de los medios, sino de que el mensaje modernizador llegue y rompa barreras de tradicionalización, ¿sí? Entonces lo que se va a consolidar es la comunicación desde una perspectiva difusionista. Servía para que se adopten las medidas necesarias para lograr esa modernización quitando los obstáculos. Y en un momento, un organismo internacional que depende de las Naciones Unidas y es la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, planteó un desarrollo que le llamó un desarrollo hacia adentro, porque comienza a descubrir que el problema del desarrollo, o bien dicho, el problema del subdesarrollo, no era meramente económico, sino era también un problema de balanza y de relaciones, balanza económica y de relaciones culturales. Entonces, habla la CEPAL de una desigualdad en el intercambio comercial, una dependencia, podríamos decirlo en otros términos, de los países subdesarrollados sobre las potencias industrializadas, sobre las cuales teníamos una relación económica. Le vendíamos materias primas, pero al mismo tiempo nos veíamos obligados a importar productos industrializados, porque al dedicar tiempo y esfuerzo a la elaboración de materias primas, no teníamos ni tiempo, ni esfuerzo, ni capital para industrializar. Entonces, debíamos incorporar los productos fabricados a partir de procesos de importación. Y eso iba generando una relación de dependencia. Esto algunos intelectuales latinoamericanos lo comienzan a ver con claridad y van a hablar, van a denunciar. Por ejemplo, a mediados de la década de 1960 surge la teoría de la dependencia, que plantea que el subdesarrollo era el resultante del proceso de desarrollo histórico del capitalismo. Decían, en realidad el subdesarrollo es una necesidad del capitalismo. El modelo capitalista necesita de países que le aporten materias primas y que le compren además los productos industrializados. Ahí se teje una relación de dependencia. Es una dependencia económica, claramente, pero también es una dependencia cultural. Lo hemos mencionado en varias clases, el consumo cultural que hemos tenido a lo largo de la historia. Yo les hice el ejercicio de reflexionar acerca de la cartelera cinematográfica en Jujuy o en Argentina de estos días. ¿Cuántas películas son nacionales? Probablemente ninguna. Todas vienen
como producto de una industrialización externa y nosotros como consumidores locales. Esa es una dependencia cultural, además de económica. Series de televisión, consumidores de agencias o de información de agencias de noticias internacionales, consumidores de lo que nos plantean como agenda las plataformas de streaming, tanto en música como en audiovisual. Todo eso también va generando una dependencia que excede además lo económico, que se asienta en el territorio de lo cultural. Entonces, ¿hay un desarrollo con independencia? Sería la pregunta. Parece que no. El camino autónomo va a suponer una ruptura de ese estado de dependencia. ¿Por qué vías se dice entre la década del 60 y del 70? Los intelectuales y los políticos latinoamericanos, sobre todo, plantean como dos alternativas o dos vías. Una es la de la reforma democrática, y la segunda es la revolución socialista, que en Latinoamérica se logró en varios países. Cuba podría ser un ejemplo, el Chile de Salvador Allende podría ser otro ejemplo, que rápidamente el poder capitalista industrial, sobre todo de Estados Unidos, se ocupó de sofocar, ¿no? Entonces, si bien eran alternativas, en realidad han sido de difícil implementación. Con respecto al campo de la comunicación, ¿qué pasa en ese contexto? Entre los 60 y los 70 se va a estimular un cuestionamiento al modelo unilineal, unidireccional, planteado por Laswell y adoptado por múltiples intelectuales de la comunicación o de la sociología o de la psicología, como Rogers, Everett Rogers, que ya lo habíamos mencionado, pero también como Wilbur Scrum, que ustedes lo habrán leído o lo habrán estudiado en teoría de la comunicación o en sociología. Y entonces este cuestionamiento va a fomentar también demandas de participación social en procesos comunicacionales. Entonces, romper con ese esquema de Laswell lineal que decía quién dice qué, a través de qué medios, ¿no? Por qué canal, a qué receptor y esperando qué efecto, es lo que hay que romper. Ese es un modelo de comunicación del capitalismo, es un modelo de comunicación hegemónico que no nos va a permitir lograr desarrollo, decían nuestros intelectuales latinoamericanos. Y entonces, sobre eso, sobre ese contexto de comunicación entre el 60 y el 70, dice Eric Torrico, se desarrolla las décadas rebeldes, o en términos de Beltrán sería la década de fuego. Los países no alineados van a demandar por un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Se cultivan prácticas de comunicación alternativa y popular en Latinoamérica, en muchas experiencias de organizaciones sociales, de parte de la Iglesia Católica, en fin. Surge una comunicología de la liberación en términos de algunos autores. Hay aportes interesantes en este sentido, que son de Pascual y de Beltrán, de Armand Matelar, de Antonio García, de María Cristina Mata y otros más, que van en consonancia con esto que plantea Eric Torrico. Se diferencia la comunicación para la dependencia de la comunicación para el desarrollo, pero un desarrollo otro, un desarrollo distinto. Aparece una fuerte orientación crítica gracias a conceptos como comunicación horizontal, comunicación alternativa, comunicación popular, democratización de la comunicación y algunos otros conceptos. Nosotros habíamos hablado en alguna clase del concepto Oricom, ¿no? El concepto Oricom es un concepto de Luis Ramiro Beltrán que habla de o instala la idea de la comunicación horizontal o de la necesidad de una comunicación horizontal. La comunicación deja entonces de ser mirada como instrumento del desarrollo para constituirse en un componente del desarrollo, un componente del concepto de desarrollo, no un complemento. Y se pasa de desarrollo como crecimiento económico a una noción de desarrollo más humano, podríamos decir, ¿no? Un concepto
de desarrollo más humano, más orientado hacia la dimensión humana y menos orientado hacia la cuestión económica o de crecimiento, como se decía antes de la década del 60. Eric Torrico toma también algunas ideas de un economista hindú, Amartya Sen se llama, que dice el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Así se lo debiera entender, dice. Los individuos han de verse como seres que participan activamente, por supuesto, si se les da la oportunidad, en la configuración de su propio destino y no como meros receptores pasivos de los futuros de ingeniosos programas de desarrollo, ¿no? No como observadores de una planificación externa, sino que debiéramos ser partícipes o gestores de ese futuro. Esa idea le gusta a Eric Torrico, entonces la toma de este economista. No es alguien del campo de la comunicación, pero dice cosas bien interesantes que incluso se escapan o se alejan de la economía, que es el campo de Zen. Sin embargo, y aunque pareciera que desde el 60 para acá hemos criticado tanto al desarrollo, hemos logrado otros modelos de comunicación, resulta que cuando llega el año 2000, la ONU plantea una asamblea y una declaración de milenio. Y en esa declaración del nuevo milenio vuelven a aparecer viejos conceptos pegados a la idea de desarrollo y que recuperan o traen nuevamente al concepto hegemónico. Por ejemplo, en esa declaración se habla de erradicar la pobreza, países en desarrollo, países pobres, países menos adelantados, es decir, recuperan casi todo lo que dijo Harry Truman en el 49 y lo actualizan al 2000, con lo cual parece que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Entonces también hay que saber que si bien uno analiza y critica la noción hegemónica de desarrollo, todavía está bastante vigente. Entonces todavía hay un largo camino por recorrer para que se entienda el desarrollo como otra cosa que va más allá del crecimiento económico orientado por el capitalismo industrial. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Eric Torrico? La propuesta de Eric Torrico se sintetiza en esta idea de emancipar la comunicación. ¿Emanciparla de qué? Y emanciparla, por ejemplo, de las nociones de desarrollo. ¿Por qué comunicación tiene que estar vinculada a desarrollo como un instrumento que ayuda a ese desarrollo que muchas veces no es el desarrollo deseado por la comunicación? Entonces, la propuesta de Eric Torrico sería emancipar la comunicación. Dice algunas cosas interesantes. La comunicación no ha conseguido dejar de ser un mero instrumento para la difusión o adopción de innovaciones modernizadoras. Hay que desoccidentalizar la historia para reapropiarse del presente y recomponer probabilidades de un futuro distinto, ¿no? Si seguimos pensando en términos de desarrollo o modernidad occidental, vamos a seguir en la misma espiral, ¿no? Vamos a seguir dando vuelta como el perro tratando de morderse la cola. Hace falta una comunicación para salir del desarrollo, provocar una ruptura con los condicionamientos impuestos por el modelo civilizatorio instaurado por la modernidad, que la posmodernidad tampoco alcanzó a poner en cuestión. Entonces podemos hacer cosas como revalorizar el buen vivir, sobre todo esa noción andina de la que hemos venido trabajando con el texto de Sentipensamientos, por ejemplo, y debe venir una comunicación humanizadora, dice Torrico. En síntesis, este texto termina, o al menos este pequeño pasaje de ese libro que estamos analizando, en síntesis dice, basta de desarrollo, reencontremos la comunicación, volvamos a las fuentes latinoamericanas de la comunicación y veamos que puede operar como un condimento independiente y que nos puede ayudar tanto eh, a orientar nuestro futuro de buen vivir como a despegarnos del modelo hegemónico de desarrollo.
Por este camino los invitamos a reflexionar, por este camino vamos a hacer el práctico, y entendemos que es un texto sumamente interesante que nos puede servir para reflexionar sobre este concepto de desarrollo, que nos puede servir para refrescar algunas ideas sobre el pensamiento latinoamericano y que está en consonancia con la perspectiva que esta materia le pretende dar a muchos de estos temas. Así que los invitamos a seguir leyendo, a apropiarse de este texto de Eric Torrico, a conocer al autor googleándolo un poco más, y nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias.